Un crimen sin resolver, un asesinato sin lógica, una desaparición misteriosa, una rara coincidencia. Bienvenidos, esto es Mr. Case. Hace más de 3 décadas, el asesino del Zodíaco asoló la bahía de San Francisco en los Estados Unidos, cometiendo homicidios posiblemente al azar, y aunque se han llevado a cabo años y años de investigación por 4 diferentes fuerzas policiales, el Servicio Postal de los Estados Unidos, el FBI y el Ministerio de Justicia de California, la policía nunca ha podido dar con el responsable de los crímenes. Este misterioso homicida está vinculado por lo menos a 7 asesinatos confirmados, aunque confesó en uno de sus escritos ser el culpable de 37 víctimas, y cada una de ellas fue seguida de cartas y mensajes enviados por el culpable a los principales diarios de la zona. En tales misivas, el asesino del Zodíaco ofrecía detalles de los crímenes con referencias que solo el responsable podía conocer. Las cartas fueron enviadas en el periodo comprendido entre 1966 y 1974. Comenzaban casi siempre con el saludo: "Este es el Zodíaco que habla", y estaban formadas por lo que posteriormente se transformaría en una de las insignias del asesino del Zodíaco, una cruz en el centro de un círculo. Una carta enviada a un diario local declaraba que Cherry, una de las víctimas, no era la primera y no sería la última, habrán más. El 20 de diciembre de 1968, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron hallados en una ruta rural en las cercanías de Vallejo, en el estado de California. Alguien armado con un revólver los halló allí en la noche y quitó la vida a los 2 jóvenes. El 4 de julio de 1969, Michael Magoo, de 19 años, y Darlene Ferrin, de 22, transitaban en coche por las calles de San Francisco. Era de noche y Michael tuvo la impresión de que alguien los estaba siguiendo. Sin embargo, Darlene reconoció al motociclista y tranquilizó a Michael, comentándole que no se preocupara. Lamentablemente, un poco más tarde, fueron atacados por alguien que conducía un automóvil familiar. El asesino se les aproximó disparando una pistola de 9 milímetros. Jaló el gatillo varias veces. Michael sobrevivió al ataque. Darlene, habiendo sufrido 9 heridas de gravedad, murió antes de llegar al hospital. Unos 40 minutos más tarde, un oficial de policía recibió una llamada telefónica avisando del asesinato. La persona que llamó antes de colgar dijo: "También acabé con esos cabritos el año pasado". Los amigos y parientes de Darlene comentaron que ella había estado padeciendo hostigamientos semanas previas a su muerte, con llamadas telefónicas anónimas e intimidantes visitas de un extranjero. Darlene había comentado que el acosador se llamaba Paul y que le había dicho que la iba a matar por haber sido testigo de un homicidio. Las autoridades buscaron al tal Paul, pero nunca fue hallado e identificado. El 31 de julio de 1969, el Zodíaco envió cartas a 3 importantes diarios del área de la bahía. Cada una de ellas incluía la mitad de una clave secreta. El asesino escribió: "Es un placer matar a la gente, es más, me divierte". Este misterioso criminal explicaba que matar precisaba de un gran esfuerzo, que su intención era recoger esclavos, quienes le servirían en su existencia futura. Una carta más, fechada el 7 de agosto, incluía el nombre de Zodíaco y detalles del más reciente de los homicidios. El 27 de septiembre del mismo año, Brian Hornell y Cecilia, los dos de 20 años, disfrutaban de un almuerzo campestre a orillas del lago Berryessa cuando fueron atacados por un encapuchado armado. De acuerdo al criminal, era un presidiario que había escapado de su cautiverio y que necesitaba un coche para dirigirse a México. A Brian lo apuñaló 5 veces y a Cecilia 14. El homicida, antes de escapar, se detuvo en el coche de Brian y escribió 12-20-1968 y 7-4-1969.
Un aviso telefónico llegó a la estación de policía acerca de este escalofriante crimen, pero antes, un pescador ya había descubierto a las víctimas y dado aviso a las autoridades. De la pareja herida, Brian Hartnell sobrevivió. El día 11 de octubre, Paul Stine recibió un disparo que le quitó la vida. Era un taxista de San Francisco y el asesino lo había herido con una pistola de 9 milímetros. Algunos testigos vieron cómo el criminal escapó huyendo del taxi. Poco luego del asesinato de Stine, el Zodíaco envió una nueva carta, así como un trozo de la ropa del taxista. No mucho después, llamó a la policía de Oakland avisando que atacaría un autobús escolar. También comentó que había cambiado su estilo de recoger almas. Según el Zodíaco, algunos de estos asesinatos parecerán robos rutinarios, matanzas en cólera y algunos simularán suicidios. En el año 1970, Caitlin Jones conducía su auto acompañada de su hija cuando un motociclista se les aproximó para informarles que uno de sus neumáticos se estaba desinflando. El hombre la ayudó a cambiarlo, pero cuando Caitlin reemprendió la marcha, la rueda se soltó. De nuevo se les acercó el motociclista y les dijo que las llevaría al taller más cercano si lo dejaban conducir. Sin embargo, aquel individuo llevó a Caitlin y a su hija por un aterrorizante paseo por el campo mientras amenazaba con asesinarlas. Al final, Caitlin y su hija saltaron del vehículo y antes de que el hombre pudiera atraparlas, fueron auxiliadas por un camionero. Mientras tanto, el acechador escapó y algún tiempo luego el auto de Caitlin apareció abandonado y quemado. Un total de 9 cartas más fueron recibidas bajo la autoría del asesino del Zodíaco en el periodo comprendido entre 1970 y 1971. Hubo otra incluso en 1990, pero hasta la fecha el caso sigue abierto y sumido en el misterio absoluto. Si lo que viste te pareció interesante, dale like, suscríbete y activa la campana.